Hola amigos, espero que estén bien y bienvenidos a Lo Desconocido. El día de hoy finalmente hemos llegado al último capítulo de este especial por el 60 aniversario de los X-Men. Y tal vez algunos de ustedes se preguntarán de qué puede tratar si ya cada uno de los miembros originales ha sido protagonista de su propio video. Y tienen razón, ya hemos repasado las historias de Scott, de Warren, de Jean, de Hank y de Bobby. ¿Qué más podemos platicar? Bueno, es una muy buena pregunta y para contestarla hay que recordar que hubo otros dos hombres que también hicieron su debut en 1963. Un par de personajes que, sin temor a equivocarme, marcaron el camino a tomar por la franquicia en estas 6 décadas de historias. Dos íconos que han trascendido la tinta y el papel para convertirse en modelos a seguir por personas de todo el mundo, pero que no los ha librado de equivocarse en múltiples ocasiones. Personajes tan bien escritos y desarrollados que, como cualquier persona en la vida real, han pasado por altas y bajas, por momentos de luz y oscuridad, pero a su manera siempre han actuado fieles a sus creencias y sueños. No puede haber una mejor presentación para este dúo, unidos por la amistad de su objetivo, pero enemistados eternamente por los métodos elegidos. Hablamos de Magneto y el Profesor X. Estos dos pilares de la franquicia X han protagonizado múltiples historias y hecho increíbles hazañas, pero este video no tratará de eso. Hoy veremos cuáles han sido los peores pecados cometidos por cada uno, 3 de Magnus y 3 de Charles, además de un séptimo pecado cuya repercusión sigue afectando a los mutantes hoy en día. Espero que estén listos y sin más preámbulo, comencemos. Número 7. La soberbia en Krakoa. Lo que parecía ser la cúspide de los mutantes, la gran nación de Krakoa, fue desde su creación una lucha de poder y conflicto por hacer que prevalezca la visión que cada uno de sus fundadores tenía. Lo que empezó con la alianza entre Magneto, Xavier y Moira se convirtió en la base de la sociedad kraconiana, pero lamentablemente su unión se vio concluida a instantes de la culminación de su sueño, luego de que Eric y Charles traicionaran a Moira y la dejaran fuera del gobierno mutante, limitando así su toma de decisiones, además de ofrecerle a Mystique, su enemiga jurada, un asiento en el Consejo Silencioso. Los padres de Krakoa tuvieron en el pecado su penitencia, pues en los eventos de Inferno, luego del regreso de Destiny, sufrieron un complot orquestado por Emma, Raven e Irene al enterarse de la verdad sobre Moira X. Esta lucha por la hegemonía de Krakoa vio la caída de la Triple Alianza, primero con el ataque a MacTaggert, que después de perder su poder traiciona a la nación mutante y se une a Orchis. Después, con la renuncia de Magneto al Consejo y posterior destierro a Arakko, donde éste encontraría su muerte. Y finalmente con la caída de Charles, la cual aún estamos presenciando en los cómics, pero que empezó con el ataque final de Orchis y la destrucción de lo que alguna vez fue la sociedad kraconiana. Fue así como el pecado de la soberbia de Magnus y Xavier, creyendo que solo ellos podían liderar a los mutantes, terminó por ser el inicio del fin de su sueño de prosperidad mutante. Número 6. Asesinato en el vientre. El primer pecado cometido por el Profesor X de esta lista fue también su primer pecado en la vida, pues sucedió incluso antes de su nacimiento. Este fue el asesinato de Cassandra Nova, su supuesta hermana gemela, que realmente resultó ser una Mumudrai, un parásito del plano astral que se formó un cuerpo igual al de Charles. Luego de un intento de homicidio por parte de Cassandra, Xavier se defiende y la ataca psíquicamente provocando un aborto a su madre y la muerte de su hermana. Este momento está tan abajo en la lista solo porque el profesor no pudo culminar su asesinato, ya que Cassandra sobrevivió y volvió a formar otro cuerpo. Realmente este pecado podría incluso perdonarse, luego de saber en lo que se terminaría convirtiendo su hermana y los actos que cometió. El peor de ellos, el genocidio de 16 millones de mutantes en Genosha. Lamentablemente para Charles, su primer pecado no pudo salvar a su raza. Número 5. Padre contra hijo. Es el turno de Magnus, y para su primer momento en la lista, tenemos la relación conflictiva con su único hijo varón, Quicksilver. Si bien no todos los padres e hijos terminan llevándose bien, el caso de estos dos llega al extremo. Con intentos de asesinato, traiciones y un sinfín de peleas, la relación de Eric y Pietro es una de las peores de los cómics.
Su relación empezó en la Hermandad de Mutantes Malvados cuando Magneto recluta a los gemelos Maximoff, sin saber que estos eran sus hijos. Con el tiempo, este secreto se revelaría y generaría más tensión entre ambos varones. A diferencia de sus hermanas, Pietro nunca perdonaría por completo la desatención y desapego que Magnus les presentó, ya que éste tenía como prioridad su meta de superioridad mutante, y su familia estaría en segundo o hasta tercer término. Este pecado está en este puesto porque no es solo culpa de Eric, pues Quicksilver también ha contribuido a que la relación no llegue a buen puerto. Y aunque ahora resulte que no son padre e hijo realmente, Magneto sí ha mostrado preocupación y cariño a Wanda, mas no a Pietro, mostrando que incluso después de todos los conflictos sigue habiendo rencillas entre ambos, algo que no se ve que sea resuelto en el futuro próximo. Número 4. El peligro de un secreto. Empezamos con los pecados más crueles. El primero en cometer un pecado de este nivel es Charles, y en esta ocasión lo vemos en uno de sus peores papeles. Hablamos de cuando tuvo cautiva la inteligencia artificial Danger y la esclavizó para entrenar a los X-Men y hacer experimentos con su tecnología. Esto se revela en el cómic Astonishing X-Men de Joss Whedon, cuando la misma Danger logra escapar de su cautiverio y decide enfrentar al Profesor X por sus acciones. Luego de una pelea contra Scott y su equipo, la robot revela el pecado cometido por Xavier, y aunque no logra ganar la batalla, sí le dice a sus estudiantes la clase de hombre que es Charles. Ante las acciones de su antiguo profesor, los hombres X lo abandonan y pierden su fe en el hombre. Este fue el primero de muchos errores cometidos por Xavier y que terminaría generando la repulsión y desprecio por parte de sus alumnos, algo que incluso hoy en día sigue generando conflictos entre los X-Men. Número 3. La tortura al enemigo. Ahora regresamos con Magneto en el peor de sus momentos como villano de los X-Men en el evento Fatal Attractions, que ocurre luego de su retorno y recuperación después de la pelea contra los Hombres X en el asteroide M. En esta ocasión, el sobreviviente del Holocausto nazi sufre un ataque en su guarida, Avalon, en una misión que es comandada por su amigo, Charles Xavier, quien tenía como objetivo asesinar a Magnus luego de sus atentados contra la humanidad. Después de una dura batalla y de la destrucción de su guarida, Eric es herido por Wolverine y cuando parecía que había perdido la pelea, aprovecha el titubeo de Jean Grey y el profesor para recuperarse y empezar el contraataque. Toma control del cuerpo de Logan y comete uno de los peores actos perpetrados contra un X-Men. Ante la ira y el aumento de su poder, Magneto empieza a extirpar el adamantium de los huesos de Wolverine y lo expulsa a través de su piel, dejándolo moribundo y a punto de la muerte. Solo es detenido porque Charles lo ataca psíquicamente hasta dejarlo en estado vegetativo, pero lamentablemente para Logan, el pecado ya se había cometido. Magnus lo torturó hasta dejarlo al borde del abismo, sin adamantium y sin factor curativo, un acto digno de un villano. Número 2. La mentira del sueño. Llegamos a la cima de la lista, el peor pecado cometido por cada uno, ese acto que es tan atroz que no tiene justificación, y que incluso el más acérrimo fan del personaje puede reconocer que está mal. En el caso del Profesor X, ese pecado fue cometido en los inicios de los X-Men, cuando decidió mandar a su muerte a 4 adolescentes y luego oculta su fallecimiento a los demás integrantes. Este momento lo podemos ver en el cómic Deadly Genesis, un relato que narra las aventuras de la segunda formación de Hombres X, integrada por Petra, Darwin, Sway y Vulcan, en su misión por rescatar al equipo original luego de que estos fueran aprisionados por la isla mutante Krakoa. Lo que parecía otro intento por cumplir su sueño de armonía mutante resultó en el peor pecado de Charles, cuando decide enviar a este grupo de estudiantes, quienes apenas tenían semanas de entrenamiento y que nunca habían entrado en combate. Haciendo caso omiso de las recomendaciones de Moira, quien había reclutado a los jóvenes, Xavier decide mandarlos a una misión suicida. Luego de haber fallado en su misión y solo haber podido rescatar a Scott, el equipo muere en la misma isla, o eso parecía, hasta que después de los sucesos del día M, uno de ellos regresa en busca de venganza contra el Profesor X y los X-Men. Después de entender que ningún integrante X sabía de su existencia, Vulcan enfrenta a Chuck y se revela toda la verdad.
Xavier le había borrado la memoria y cualquier recuerdo a Scott sobre la misión de este segundo equipo X, además de ocultarle que Vulcan, el líder de este grupo, era realmente su hermano perdido, Gabriel Summers, quien había sido manipulado por Charles a partir de sus recuerdos de la infancia y la reciente noticia de su parentesco con Cyclops. Con esto, lo logró convencer para ir a rescatar a sus antiguos estudiantes, sin importar el bienestar de sus compañeros. Cuando los X-Men se enteran de este secreto y por decisión de Scott, deciden desterrar al profesor X de la mansión y le impiden regresar al equipo luego de haber perdido sus poderes por el hechizo de Wanda. Nunca hubo un acto que le trajera peores consecuencias a Charles, pues con este pecado perdió la fe de sus estudiantes y el liderazgo de los X-Men. Con este pecado, el sueño de Xavier llegaba a su fin. Número 1. El supremacista mutante. El último y peor puesto en la lista está reservado para Magneto, el villano estelar y segundo mejor antihéroe de la franquicia. Fue por mucho tiempo nombrado el terrorista mutante por excelencia, un título que se ganó con creces, pero que no fue lo peor cometido por él, pues cuando parecía que ya había superado sus días de maldad, Eric cae nuevamente en el lado oscuro y regresa ya no como un terrorista, sino como un supremacista mutante. Con argumentos como la inferioridad de la raza humana y la necesidad de extinguir al Homo sapiens como único recurso para la sobrevivencia de los mutantes, Magnus empieza su ataque final contra el planeta Tierra. Los actos realizados por el mutante durante este tiempo van desde matar a sus propios seguidores por actuar en su nombre sin su permiso, hasta reconocer como justos y necesarios los asesinatos en masa cometidos por sus acólitos. Tal vez el peor de los momentos de Magneto en esta época, y que incluso orilló a su antiguo amigo Charles Xavier a casi matarlo, fue cuando mandó un pulso electromagnético a todo el planeta, provocando la caída de aviones, fallas en hospitales y un corte temporal en la maquinaria y tecnología del mundo. Durante este periodo también cometió el pecado ya mencionado anteriormente, la tortura a Wolverine, acto que lo dejó a punto de morir. Este fue realmente el punto máximo de maldad al que ha llegado Magnus, pues si bien ya había realizado ataques contra la humanidad e incluso después regresaría a sus días de villano, nunca tomó un papel tan supremacista como en estos actos, tanto así que incluso fue comparado con los nazis, un recurso que muestra la decadencia del personaje, pues lo compara con los peores días de su vida y las personas que se lo provocaron, un claro ejemplo de lo peor que puede presentar la raza mutante. Así concluimos esta lista de los peores pecados cometidos por Magneto y el Profesor X. Debo reconocer que fue difícil hacer este video, no porque hubiera escasez de actos perpetrados por los personajes, sino porque tenía que decidir cuáles sí debían estar incluidos, pues han cometido tantos pecados durante estos 60 años que incluso podríamos hacer un segundo video. Pero por ahora eso es todo. Por favor díganme qué les parece esta lista, si creen que exageré en incluir algún punto, o por el contrario si se me olvidó agregar otro pecado. Les recuerdo que esta es solo mi opinión, por lo que no es la verdad absoluta. Si coinciden o no conmigo, los estaré leyendo en los comentarios. Sin más que agregar de mi parte y esperando que este video les haya sido entretenido, me despido de ustedes y les doy las gracias. Nos vemos y hasta luego.